dan miedo las pesadillas? ¿Te dan miedo los fantasmas? ¿Tienes miedo a que algún desconocido se meta en tu casa sin permiso? Todo eso se queda corto en comparación al terror que puedes llegar a sentir explorando el mundo de los SCP. SCP-001 es una clasificación especial utilizada por la Fundación SCP para designar a objetos extremadamente poderosos, peligrosos o de gran importancia. Cada rama de la Fundación SCP tiene su propio SCP-001, y cada uno de ellos es considerado el secreto mejor guardado de su respectiva rama. El SCP-001, originalmente designado como «esperando desclasificación», ha sido clasificado como «bloqueado», lo que significa que se desconoce su naturaleza y propósito. Su desclasificación se ha mantenido en secreto, y los detalles al respecto son altamente restringidos. A lo largo de los registros, hay numerosas teorías y especulaciones sobre SCP-001, algunas de las cuales sugieren que es la clave para comprender el origen del universo o la existencia misma. Sin embargo, debido a la falta de información, su verdadera naturaleza y sus implicaciones siguen siendo un enigma. Cada rama de la Fundación SCP tiene su propio SCP-001, y cada uno de ellos tiene características y propiedades únicas. Estos SCP-001 alternativos son conocidos como propuestas de SCP-001. Cada propuesta presenta una historia y narrativa distintas, que a menudo exploran eventos apocalípticos, entidades poderosas o fenómenos cósmicos. SCP-002, conocido como la vivienda viva, es un objeto clasificado como quite por la Fundación SCP. Consiste en una estructura cúbica de aproximadamente 18 metros de lado, compuesta de concreto y acero, con una puerta de acero en su superficie. Se cree que SCP-002 es una forma de vida inorgánica altamente agresiva y adaptable. Cuando una persona ingresa a SCP-002, la puerta se cerrará automáticamente y se iniciará un evento conocido como Incidente 002-1. Durante este evento, SCP-002 se volverá hostil y atacará al individuo intruso, utilizando diversos mecanismos de defensa letales incorporados en su estructura. Se han observado diferentes trampas y dispositivos dentro de SCP-002, incluyendo cuchillas retráctiles, rociadores de ácido corrosivo, lanzallamas y sistemas de descarga eléctrica. Estos mecanismos están diseñados para eliminar cualquier amenaza que se encuentre dentro de SCP-002 y proteger su integridad. Además, se ha registrado que SCP-002 posee la capacidad de regenerarse y reparar cualquier daño sufrido. A pesar de los intentos de la Fundación SCP por investigar y comprender completamente SCP-002, su origen y motivaciones siguen siendo desconocidos. Debido a la naturaleza impredecible y peligrosa de SCP-002, se ha establecido una zona de contención alrededor de la estructura para mantener a salvo al personal y prevenir cualquier interacción accidental o intencionada con el objeto. SCP-003 debe mantenerse a una temperatura constante no inferior a 35 grados e idealmente por encima de 100 grados. No se permitirá que ningún organismo multicelular vivo de categoría 4 o de mayor complejidad entre en contacto con SCP-003. En caso de corte total de energía, si SCP-003-1 comienza a aumentar su masa, el personal asignado debe entrar en contacto con la piel con SCP-003-1. Idealmente, el personal puede usar su calor corporal para hacer que SCP-003-1 vuelva a estar por encima de la temperatura crítica. Sin embargo, el contacto con la piel debe mantenerse incluso en el caso de que SCP-003 alcance la temperatura de activación, durando como mínimo hasta que SCP-003-1 avance completamente a su segunda etapa de crecimiento. El personal que ingrese al área de contención de SCP-003 debe ser examinado primero en busca de parásitos corporales de categoría 4 o de mayor complejidad, y esterilizado si tales organismos están presentes. Todo el personal que haya estado en contacto físico con SCP-003-1 debe presentarse inmediatamente para la posterior esterilización.
SCP-003-1 no debe ser extraído de SCP-003-2 excepto en el caso de los procedimientos de emergencia detallados anteriormente. Cualquier cambio significativo en la actividad de las runas de SCP-003-2, incluyendo patrón, frecuencia o color, debe ser comunicado dentro de las 3 horas siguientes. El cese de la actividad de las runas debe ser reportado inmediatamente. SCP-003-2 debe tener una fuente de alimentación designada como generador 003-9 en todo momento. Descripción: SCP-003 consta de dos componentes relacionados de origen independiente, denominados SCP-003-1 y SCP-003-2. SCP-004. Las 12 llaves oxidadas y la puerta. Al tratar con los objetos SCP-004-2 hasta SCP-004-13, es vital proceder según las normas descritas. No se permite usar los objetos fuera de lugar a no ser que se esté acompañado por dos empleados de personal de nivel 4. No se debe traer ningún otro componente del SCP-004 y hacerlo interaccionar con SCP-004-1. Sus efectos son todavía desconocidos y no se hace una investigación más profunda debido al alto coste de los experimentos. Si alguno de los objetos dentro de SCP-004-1 rompe la contención, las llaves se deben lanzar dentro de la puerta antes de la activación de las cabezas nucleares del sitio 62. Se procederá con la total terminación a cualquier tipo de persona que se lleve las llaves fuera del área delimitada. Se necesita poseer el nivel 1 para tener acceso básico a SCP-004-1 y el nivel 4 para poder usar de SCP-004-2 a SCP-004-13. SCP-004 consiste en una antigua puerta rústica de madera, SCP-004-1, y un grupo de 12 llaves oxidadas de metal, SCP-004-2 hasta SCP-004-13. La puerta en sí es la entrada a la antigua fábrica. Las autoridades locales encontraron la mano derecha de SCP-004-1 severamente dañada a 8 kilómetros de SCP-004-1. Otras partes del cuerpo de SCP-004-1 se encontraron a una distancia de como máximo 32 kilómetros de la factoría. Al interrogarles, los adolescentes afirmaron a las autoridades que, al abrir la puerta con una de las llaves, SCP-004-1 fue mutilado en diversos trozos, los cuales desaparecieron. La Fundación toma el mando de la investigación a partir de este punto. SCP-005. La llave maestra. SCP-005 no supone un riesgo inmediato de ninguna manera directa. Aún así, sus funciones únicas requieren que se tomen medidas especiales para restringir el acceso y la manipulación del objeto. Se requiere la aprobación de al menos un empleado de nivel 4 para la extracción del objeto de su área de contención. La apariencia de SCP-005 se asemeja a la de una llave ornamentada, mostrando las características de una típica llave producida en masa y usada durante la década de 1920. La llave fue descubierta cuando un civil la usó para infiltrarse en una instalación de alta seguridad. SCP-005 parece tener la capacidad única de abrir cualquier forma de bloqueo, véase apéndice A, ya sean mecánicas o digitales, con relativa facilidad. El origen de esta capacidad no ha sido determinado aún. En el próximo vídeo estaremos hablando del SCP-006 al SCP-011. Por lo que si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete.